Hola, los saludo a todos nuevamente, en este caso para mostrarles un video que complementa lo que es el video de Avenida Gorlero y alrededores. Acá pueden ver la luna, que también hay grandes salidas lunares por el este en este caso. Acá se ve también una zona céntrica donde está la bandera de la República Oriental del Uruguay. Ahí antes, hace unos años, había banderas de diferentes países y ahora, si no recuerdo mal, hay una especie de reloj solar y también una menorá hebrea. Es una zona bastante céntrica, obviamente. Y acá pueden ver una de las estaciones de servicio más conocidas de la península de Punta del Este, la AMCAP, que queda en la 20 y la 30. Es también un lugar muy bueno, más que nada para merendar o desayunar, porque, como les dije en otro video, el lugar ideal para comer barato es la estación Acción, que está justamente en diagonal en 20 y 30 en esta calle. Y acá pueden ver un lugar donde prácticamente comí muchas veces y desayuné, como en este caso, que se llama Abrillar Café, y está fundado por una pareja de uruguayos que se conocieron en Argentina viendo un recital del grupo Los Redonditos de Ricota. Tiene muy buena atención y muy buena comida, además de un ambiente muy familiar. Ahí enfrente también uno de los comercios más conocidos del lugar. Se llama Lolita, como pueden ver, y es un diminutivo de Dolores en español. Acá otra postal desde la calle 31, un crucero que, como dije en otros videos, también se solían ver uno estacionado ahí todos los días. Evidentemente la bahía de Maldonado tiene una cierta profundidad, de por lo menos, no sé, 30 pies, para que puedan fondear este tipo de cruceros. También recomiendo ver el video de finales de 2018 sobre mi viaje en crucero para que puedan tener una idea del tamaño y de lo que son este tipo de vehículos que navegan los mares. Son verdaderas ciudades flotantes. Acá tienen el clásico monumento a los dedos, filmado desde la calle 24. Recordemos que desde la otra zona de la península vienen las calles 18, 20, 22, que es Gorlero, y esta, que es la 24, que prácticamente bordea el litoral del Océano Atlántico. Un edificio brutalista, y de acá un grupo cantando. Desgraciadamente no puedo dejar el audio original porque probablemente lo vayan a marcar como que tiene copyright o algo así, pero esta también es una de las calles principales de ahí del centro de Punta del Este, y hay unas personas un día después de haber llegado de la playa que estaban ahí cantando para la gente. Este lugar es bastante céntrico, como les digo, es la calle 31, y es muy común que haya mucha gente y a veces cada tanto, aunque es la primera vez que lo vi, este tipo de espectáculos. Y bueno, esto ya era uno de los últimos días, el 27 de enero más precisamente. Ahí a la derecha tienen el Casino Nogaró. Era un día, como ven, bastante nublado. Yo sé que estaba bastante dormido también porque filmé, como ven, bastante mal. Pero bueno, ahí estoy caminando por la calle 31, más o menos 100 metros más adelante está el mar, hacia un lugar, ahí pueden ver muchísimos autos estacionados, y a la izquierda está la pista de skate que mencioné y que se va a ver en otro video. Ahí pueden verlo, que me llamó la atención en ese momento porque, como había sido época de sequía, había habido mucho viento y el cielo el 90% de los días estuvo despejado. Así que acá me estoy dirigiendo por esa calle, la 31, después de haber cruzado la 22, o sea, Gorlero, a el lugar que está en esa esquina, que recomiendo muchísimo por las vistas y todo, que se llama Fulanas. Ahí se puede desayunar, comer, de todo. Es un lugar que hasta creo que hace cenas de fin de año y de Navidad. Y acá ya estoy desde ahí, desde Fulanas, pero no el 27, sino el día 30, un día soleado, y de vuelta con la bandera del Uruguay que se encuentra en la plaza central frente a la terminal de ómnibus de Punta del Este. Como les decía, la punta que se ve ahí, de ahí a la izquierda, es el edificio del Conrad, el hotel y casino Conrad, que ahora se llama Joy.
Y como les decía, esto es básicamente la plaza central en estos momentos de Punta del Este. Acá tienen también una mini panorámica de lo que es el lugar. Es una de las zonas más céntricas, si no la más, de Punta del Este. Y acá ya estoy ese mismo día volviendo de lo que era ese lugar para desayunar o merendar, que se llama Fulanas, el día 30 de enero de 2013. Disculpen estos temas de estabilización, me estoy dando cuenta que esto fue grabado con el iPhone X y no con el iPhone 13 con el cual había estado grabado la otra parte, por eso también los temitas con el color. Pero esto es básicamente la avenida 31, a la izquierda va a estar el Casino Nogaró y vamos a estar enfrente está la avenida Gorlero, que como les dije constituye el centro de la península de Punta del Este. Y ahora, bueno, a la derecha están las casas de cambio, un poquito más para la derecha estaría la terminal de ómnibus. Hay un lugar que se llama Empanadas Calentitas, aunque según me dijeron los dueños nada tiene que ver con el clásico de la barra de Maldonado, que es Medialunas Calentitas. Y ahora el comentario sobre las casas de cambio. Bueno, es una casa de cambio acá de punta, pero todas son iguales. Este es el pequeño negocio que acá hacen. Este es el gran problema del liberalismo cuando no está controlado. ¿Ven la brecha entre compra y venta de dólar? Más o menos es menos de un 5%. O sea, fíjense la brecha compradora y vendedora del peso argentino, que es más o menos 500%. Esa es la viveza, la avivada de las casas de cambio de acá. Esta es exactamente igual. Y estas son las cosas que a uno le gustan del liberalismo, que permite este tipo de cosas.